Nos dice el Salmo 13, al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra este día, Señor. Queremos pedirte que tu palabra, Señor, actúe en nuestras vidas, Señor, como suele hacerlo, Señor. Queremos que tu palabra pueda penetrar nuestro corazón, Señor, y discernir las intenciones y motivos del corazón. Creemos que lo puede hacer, Señor. Te pedimos que lo hagas, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia, Señor. Sabemos que tu palabra tiene el poder para hacerlo, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo también transforme nuestras vidas con su poder en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El Salmo 13, una vez más escuchamos a David, y David ha estado pasando por momentos de mucha confianza, pero también lo hemos visto con momentos de mucha duda. ¿Y quién lo va a culpar? Nosotros pasamos por lo mismo. Hay momentos en que las pruebas vienen a nuestra vida y las soportamos, las aguantamos, vamos con fe, ponemos nuestra mirada en el Señor y podemos decir, aunque acamparen 1000 alrededor de mí, yo no temeré, ¿no? Pero en este salmo podemos ver a un David que está cuestionando en los primeros 2 versículos, luego pidiendo en los siguientes 2, y por último mostrándonos dónde está su confianza en los últimos 2 versículos. Pero cuando lees los primeros 2 versículos te das cuenta que hay algo que está sucediendo en él. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y 4 veces aparece en los primeros 2 versículos. Esto quiere decir que la prueba que él estaba viviendo parecía que se había prolongado, ¿no? Y es cuando se alarga la prueba, cuando se pone difícil y nos empezamos a cuestionar estas cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? ¿Alguien ha pasado por una prueba que se ha prolongado? Creo que todos de repente hemos hecho este tipo de preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo se prolongó la prueba? ¿En qué momento de la historia está este salmo? No se identifica, pero sí sabemos que fue un largo tiempo el que David, ya cuando fue ungido por Samuel para ser el rey de Israel, tomó cerca de 15 años que llegara a reinar. Y que en esos 15 años, en ese periodo de 15 años, Saúl invirtió tiempo, esfuerzo, recursos en perseguirle y atacarle. Lo que sí es que nos damos cuenta, David siente como si Dios en esta prolongada prueba se hubiera olvidado de él. Pero deja decirlo con claridad, cosa que no sucedió. Y es que las pruebas tienen una manera de hacernos creer otra realidad. La realidad es que Dios nunca se apartó de él. Dios siempre estuvo con él. Pero las pruebas hacen que veamos las cosas de manera distinta. Digámoslo así, las pruebas parece que nublan nuestra vista y no nos hacen ver con claridad y nos hacen creer otras cosas. Pero una vez más, si estamos hablando de pruebas, ¿por qué no recordar qué es lo que busca Dios hacer en medio de las pruebas o las tribulaciones que vienen a nuestra vida? Y más pensando que de repente esas pruebas pueden prolongarse. Lo que Dios quiere es transformarnos, lo hemos visto. Santiago capítulo 1 verso 2 al 4. Tened, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y me encanta porque al decir diversas pruebas, todas nuestras pruebas caben ahí. ¿Estás de acuerdo?
Si la prueba es de salud, ahí cabe. Si la prueba es de trabajo, si la prueba es económica, si la prueba es familiar, si la prueba es con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ahí cabe. Ten sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, ¿no? Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, y produzca en ustedes ser hombres perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Dios quiere transformarnos por medio de las pruebas. Y Dios usa las pruebas para hacer esto, hacernos perfectos, hacernos completos, hacernos cabales, entendiendo las cosas que están sucediendo y sobre todo, dice ahí, sabiendo que no nos falta nada, que lo tenemos todo en Él. Dios quiere transformarnos. Pero no solamente eso, Dios tiene una manera de usar las pruebas para usarnos a nosotros. Mira lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1. Desde el principio de esta carta, Pablo habla acerca de las tribulaciones que él mismo vivía, pero sabe que los creyentes de Corinto también están viviendo pruebas. Y él nos dice esta verdad, esta es una realidad. 2 de Corintios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿qué dice ahí? De toda consolación. Esta es una realidad. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el verso 4 así: el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué dice? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios utiliza las pruebas y el consuelo que trae en medio de la prueba nuestra vida para poder consolar a otro hermano. Y dices, ¿sí, qué culpa tengo yo que el hermano tenga pruebas? No, ninguna culpa. Pero qué bendición puede ser para el hermano que está en pruebas. Creo que si nos diéramos el tiempo para platicar entre nosotros, nos sorprenderíamos de cuántas pruebas estamos pasando, pero nos sorprenderíamos más de que alguno de los hermanos que escuche la prueba que estoy pasando nos diga, yo ya pasé por ahí, ya Dios me habló acerca de esto, de hecho me dio un versículo acerca de esto, creo que es para ti. Nos sorprenderíamos porque Dios usa las pruebas para que nosotros seamos usados por Él para traer consuelo a nuestros hermanos. No solamente eso, 2 de Corintios 1 versículo 8, 9 y 10, Pablo nos dice que él está pasando por tribulación. Es más, vamos a leerlo. Verso 8 dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, ¿no? Pablo está diciendo, la prueba fue tan grande que nos quedamos sin fuerzas. Lo intentamos todo y no pudimos. Llegamos al punto incluso, dice ahí, de que dijimos, vamos a morir. O sea, vamos a morir. ¿Alguien ha pasado por una prueba así? No. Vamos a morir, o sea, y no pasa eso. Pero la prueba modifica nuestra forma de ver y de repente decimos, vamos a morir. Y Pablo estaba viviendo eso. Mira lo que dice el verso 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Resucita a los muertos. Él tiene el poder de resucitar a los muertos. ¿En quién debo de confiar? La prueba de repente nos hace confiar en nosotros mismos, pero luego se pone tan difícil o se prolonga tanto que ya no tienes fuerzas y que entonces tienes que rendirte y decir, Señor, no puedo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Y ahí está David en el Salmo 13 haciendo estas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? En la segunda pregunta que haces, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿No? Imagínate la presión que sentía David para decir esto. Bueno, no te lo tienes que imaginar, lo has vivido.
Y te preguntas, ¿por qué no estás conmigo, Dios? Y podríamos luchar con esto, pensando que lo que siento, porque es lo que David está expresando, lo que siente, él siente que Dios se ha olvidado de él. Él siente que Dios ya no le sonríe. Eso es lo que también podría traducirse como tu rostro de mí. Que Dios ya no está con él, pero eso es un sentimiento. Y podemos pensar, es realidad porque lo siento, pero es una realidad de acuerdo a lo que sientes. Pero es otra realidad cuando vas a su palabra y lees lo que está escrito. Es más, mira hasta qué punto llegó el verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Quién estaba aconsejando a David? ¿Quién? Él mismo se autoaconsejaba. Qué buenos somos para eso, ¿verdad? Y más cuando estamos en la prueba. Pero ¿qué produce en él? Dice ahí, tristeza en mi corazón cada día. Con razón David está así. Recibe consejo de sí mismo. Cuando me siento desesperado, cuando te sientes desanimado, no es buena idea voltear tu mirada hacia adentro, buscar el consejo en ti mismo. Warren Grisby dice, es algo peligroso ceder a nuestros sentimientos porque los sentimientos son engañosos e inconstantes. Y así es. ¿En dónde tengo que poner mi mirada? Bueno, ¿qué hago para no pensar en los problemas? Porque pensar en los problemas no resuelve los problemas. Al contrario, a veces me deprime aún más. ¿Qué debo de hacer? Poner mi mirada en el Señor, venir en oración a Él. Filipenses 4, 6 y 7 nos lo dice. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias. Dios quiere que vengamos a Él en oración. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo dice ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. En Él, los va a poner en Él. ¿Sabes? Ora. No le des vueltas a tu problema pensando que pensando en el problema vas a solucionarlo. No. Los problemas, las pruebas, las tribulaciones te hacen ver otra realidad y pensamos y sentimos que Dios nos ha dejado, pero no es así. No es así. Es más, David dice al final en el verso 2, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El enemigo se ve más fuerte de lo que es. El enemigo se ve más grande de lo que es cuando estoy abrumado. Por eso David pide esto. Mira lo que dice el verso 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos. ¿Cuál es su petición? Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y nota su insistencia. Mira, respóndeme, Dios mío. Y su petición, pareciera que David reconoce que no está viendo bien y que necesita que Dios le haga ver correctamente. Qué buena oración. Porque creo que todos en medio de la tribulación necesitamos un poco de luz, necesitamos un poco de dirección, necesitamos ánimo para seguir. Y esa es la oración que hace Pablo por la gente de Éfeso. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 1, durante la oración que Pablo hace por la iglesia de Éfeso, a partir del verso 17 está esta petición. La petición es esta: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, esta es la petición, que te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La tribulación hace ver al enemigo más grande y más fuerte de lo que realmente es. La petición es: Señor, dame de tu revelación, de quién eres tú. Quiero conocerte más. Pero luego dice el verso 18 así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y ahí está Pablo. Aprendió dentro de la prueba a no confiar en sí mismo, sino confiar en aquel que puede resucitar a los muertos. Y ahora es ese Pablo que ora por los efesios y le dice al Señor: alumbra sus ojos, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento, que puedan saber la supereminente grandeza de tu poder, Dios, que actúa en ellos los que han creído. Necesitamos luz, necesitamos entendimiento, necesitamos recordar en esos momentos la esperanza que Él nos ha dado, la herencia que tiene para nosotros, el poder que Él tiene disponible para nosotros. Dice Él, alumbra, dice David, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y sí, muy seguido dormir espiritualmente nos va a llevar a morir espiritualmente, a estar separados, sentirnos separados de Dios. Y el verso 4 uno se identifica con el verso 4. Que el enemigo no diga lo vencí y se ría. Mis enemigos se alegrarían, dice, si yo resbalara. No. Lo peor es que el enemigo gane, pero más peor, si puede decirse así, es que se burle porque ganó. No estoy hablando de fútbol ni nada de eso, pero suele suceder en esas instancias. Cuando el otro equipo gana y voltean a verte y te voltean a ver y te dicen 2, ¿no? Y tú, 2 ¿qué? ¿No? Ya sé, cállate. Es difícil cuando el enemigo incluso se burla de haber vencido. Pero llevamos tiempo estudiando su palabra, llevamos tiempo conociendo a Dios y sabemos que el enemigo no ha vencido. Es nuestro Dios el que ha ganado la batalla. Sí, el enemigo se ve más fuerte de lo que es y más grande de lo que es, de lo que realmente Él es. Y duele cuando el enemigo no solo gana, sino se burla. Pero David termina diciendo de esta manera. Checa los versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Viste la primera frase? Yo en tu misericordia he confiado. Pareciera que en medio de todo esto y de su petición, alumbra mis ojos, Dios, pareciera que David recuerda que en el pasado ha confiado en Dios y ha confiado en su misericordia. Es en su misericordia en la que está confiando. Y es que podemos sentirnos condenados por pensar de esta manera, porque los sentimientos nos abrumen y nos lleven a pensar cosas que realmente no son. Y podemos sentirnos condenados. Por eso, porque dices, ¿cuándo voy a aprender? ¿No? O sea, Dios ya lo ha hecho antes. Dios me ha librado de pruebas antes. Pero de repente esta prueba nos abruma tanto que pensamos así. Y si lo meditamos decimos, Señor, ya te fallé otra vez. Pero ¿en qué ha confiado David? En su misericordia. Y su misericordia, dice el Salmo 100, verso 5, es para siempre. Y su misericordia aquí mismo en los Salmos nos dice que es más grande que los cielos y es nueva cada mañana. Necesitamos regresar una vez más a aquello en que hemos confiado en los momentos que estamos en prueba, en su misericordia. Pero luego David dice decidido, mi corazón se alegrará en tu salvación. Es como si David estuviera diciendo al principio, mis sentimientos me están dominando, ¿hasta cuánto, Dios? Pero al final dice, se acabó, mi corazón se va a alegrar, ¿no? Y no es un rollo de mi corazón se alegra y va a estar feliz y voy a ser feliz, no, y verte en el espejo, soy feliz. No, dice mi corazón se alegrará ¿en qué? En tu salvación. Esa es una base sólida, es algo firme, su salvación.
al igual que su misericordia. En momentos como estos necesitamos ir a lo más básico. Sé que Dios me ama y sé que Dios me ha salvado. Y mi corazón se va a alegrar en esa realidad, en que tú me has salvado. Cuando todo esté gris, ve a lo más básico. Dirígete a aquello que es seguro, su misericordia, su salvación, y gózate. Decide no dejarte llevar por tus sentimientos, sino decide dirigir tus sentimientos hacia el Señor y hacia la gratitud, hacia Él, porque Él dice en el verso 6, porque me ha hecho bien. ¿Dios ha hecho bien en tu vida? ¿Dios ha sido bueno contigo? Se nos olvida en medio de la tribulación. Por eso, no solamente hay que recordarlo. Checa lo que dice el verso 6. Hay que cantarlo, ¿no? Y dices que canto bien feo, ¿no? No importa, canta en tu corazón si quieres. Pero cántale a Él. Mientras estás cantando, vas a dejar a un lado todos esos pensamientos que al principio de este salmo se ven tan pesimistas y se ven tan negativos. Cántale con corazón. Estoy seguro que has encontrado algunas de esas canciones que dicen, yo quería decir eso. Entonces agarra esas canciones y comienza a cantar al Señor. Y deja que ese canto al Señor y esa alabanza y esa adoración a Dios disipe todas las dudas que tú tienes. Confía en aquello que es básico y firme, en su misericordia, en su salvación y en que Él te ha hecho, ¿qué cosa? Bien. Mira lo que dice el Salmo 14. Muy distinto al Salmo 13. Salmo 13 parece esta lucha que tenemos con nuestros sentimientos, con los enemigos, pero esta confianza que tenemos en Dios. El Salmo 14 nos describe dos grupos de personas. Uno que David menciona como el necio y otro que menciona como los justos. Checa lo que dice el Salmo 14. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 pareciera repetirse en el Salmo 53. De hecho, es muy parecido el Salmo 14 y el Salmo 53. Y creo que notaste mientras lo leía cómo hay dos grupos de personas. Un grupo de personas que dicen no hay Dios, y que no solamente dicen no hay Dios, sino que la decisión que han tomado, no hay Dios, los ha corrompido y los ha hecho vivir de cierta manera. Pero luego hay otro grupo de personas, los justos, los cuales Dios está con ellos, los cuales Dios es su esperanza y los cuales Dios les da salvación, ¿no? Pero ¿cuál es este primer grupo? Dice aquí David, el necio. La palabra necio en el original es la palabra insensato, o alguien que no usa la cabeza, alguien que no piensa. Eso es muy interesante, porque en inglés la palabra es fool, y fool en español es como tonto, ¿no? Entonces David dice así como va. El necio dice en su corazón no hay Dios. Hay algo curioso en no hay Dios. En el original no existe la palabra hay, sino que algunos comentaristas dicen, lo que ellos dicen en su corazón es no Dios. No Dios.
No solamente no hay Dios, sino están rechazando a Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, déjame decir una cosa. Si alguien dice que no hay Dios, ¿eso hace que no haya Dios? No, Dios es Dios. La semana pasada llegó un pequeño que venía visitando la iglesia y llegó con la pregunta de los 64 millones. ¿Así era? ¿60 y qué? 64,000 pesos. Ay, yo me fui muy alto. La pregunta de los 64,000. Llegó conmigo y me dijo, ok, si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios? ¿No? Y yo, ok, buena pregunta. ¿Tienes tiempo? No. No, empecé a platicar con él y le dije lo que dice la Biblia. La Biblia no pone en cuestionamiento si existe Dios o no existe Dios. La Biblia presenta a Dios como el creador de todas las cosas, el que creó lo visible y lo invisible, el que ha hecho todas las cosas que vemos y que no vemos. De hecho, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia asume que Dios existe, es preexistente. Yo lo que le traté de decir es, y creo que de repente cuando nosotros hacemos la pregunta esa, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Lo que realmente estamos preguntando es, ¿quién inventó el concepto de Dios? O sea, ¿quién se le ocurrió decir, hay un Dios que creó todas las cosas? Y yo le decía, no, así no fue al revés. Dios se manifestó a los hombres y se manifestó primeramente por medio de su creación y después por su palabra. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, el escritor de Hebreos comienza esta carta diciendo así, mira, Dios, me encanta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es Dios el que se ha manifestado al hombre por medio de su palabra, por medio de los padres, por medio de los profetas. Y yo trataba de explicarle a este chico, ¿no? Es que la Biblia está conformada por muchos libros de diferentes regiones se escribieron, de diferentes personas que escribieron, de diferentes contextos, de diferentes épocas, e incluso situaciones socioeconómicas en las personas, pero todos hablan de lo mismo. Y no es que la Biblia no toque temas controversiales, toca temas muy controversiales y no hay contradicción en esos temas controversiales en la Biblia. Sin duda hay alguien que ha manifestado a cada uno de estos hombres lo que está escrito, y ese es Dios. No es que los hombres hayan inventado el concepto de Dios. Dios se manifestó y lo hizo por medio de los profetas. Y luego dice en el verso 2 de Hebreos 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo, dice, el universo. Y le dije a este chico, pero ahora se ha manifestado a través del Hijo, el cual cumple todas las profecías del Mesías anunciado, el cual manifestó su poder por medio de lo que hizo, sanar enfermos, librar de demonios a los endemoniados, traer de la vida a aquellos que estaban muertos. Jesús manifestó su poder por quien Él dijo ser, pero no solamente así, sino también Él murió, anunció su muerte, anunció su resurrección y murió y resucitó de entre los muertos. Es Dios el que se ha manifestado a nuestras vidas. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Haciendo a un lado no solamente esta manifestación que encontramos en su palabra y en la persona de Jesús, sino lo más básico. ¿De qué manera Dios se ha mostrado al ser humano? A través de las cosas hechas. En Romanos capítulo 1, versículo 19, Pablo nos lo dice. Ahí en Romanos 1,
19 dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Y está hablando de todo ser humano. A todo ser humano Dios se manifestó. Dios se ha manifestado, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo incluso se atreve a decir, nadie tiene excusa. Una simple mirada a la creación, a las cosas que Dios ha hecho, nos hacen visibles las cosas que son invisibles. ¿Qué es lo invisible de Él? Su eterno poder, su deidad. Se hacen claramente visibles cuando observamos la creación. Y sí, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en las maneras en que podemos ver lo más pequeño y lo más lejano, ¿no? O sea, ya no hay microscopios nada más, hay microscopios atómicos, ¿no? Donde puedes observar aún lo más profundo que hay. Y aquellos científicos que realmente son honestos, y lo digo así, no que sean cristianos, pero que son honestos, al observar y observar han llegado que hay diseño en la creación. Y no terminan diciendo que son creacionistas, pero sí creyendo que hay un diseño inteligente detrás de todas las cosas que están hechas. Dices, bueno, Fermín, pero hay mucha gente, también científicos, que dicen que Dios no existe. Y yo te diría esto. Después de siglos, llegaron a la misma conclusión que un necio hace siglos atrás. ¿Qué será? Que en realidad lo que quieren hacer es hacer a un lado las evidencias claras de que Dios ha creado todas las cosas y por eso se han hecho necios. Dices, pero ¿qué no usan su cabeza? Hay dos cosas distintas. Usar la cabeza y el conocimiento intelectual es una cosa, pero la sabiduría es otra cosa. Dios ha dado sabiduría para entender las cosas que aprendemos. Ahora, algunos dicen esto: no, Dios no existe. Si existiera Dios, no habría hambre en África, no habría guerras, no habría las cosas que sucedieron como en Nueva Zelanda, no habría cosas como esas. Pero eso es muy interesante. Esa persona que dice eso se siente mal por lo que está pasando. Hay algo dentro de ella que dice, eso está mal, que haya hambre en África, que haya dolor, que haya crímenes, que haya personas con tanta maldad en su corazón. Y creo que solamente eso, el hecho de que esa persona cuestione estas cosas, es una muestra de que Dios lo creó. Porque dime, ¿quién puso en él el sentido de justicia o de injusticia? ¿Quién puso en él el sentido de conciencia? Simplemente para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Quién es el que instaló en nosotros esta eternidad que hay en nuestro corazón? Es Dios. David se atreve a decirlo de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces dice esto: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ha habido mucho daño al llegar, según las personas que saben, a estas conclusiones. Hemos visto cosas terribles en la historia de la humanidad, sin duda. Es más, verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. La corrupción no solamente es dentro de su corazón, también es en su entendimiento. Dice ahí el verso 2, para ver si había algún entendido. No hay ningún entendido. Pero no solamente se corrompió el corazón, la mente, sino la voluntad. En el versículo 3 lo dice: todos
se desviaron. Haciendo uso de su voluntad, se han desviado y se han apartado completamente de Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Ahora, sé que tú podrías decirme: ahora, no todos los ateos hacen cosas terribles. Sí, como no todos los cristianos hacen cosas buenas. Esa es la realidad. O sea, porque de repente esa es la propuesta: los ateos hacen cosas malas. No, no es cierto. No todos los ateos hacen cosas malas, pero tampoco todos los cristianos hacen cosas buenas. De hecho, eso es lo que nos echan, ¿no? A ver, ayuda al pobre. A ver, ¿qué estás haciendo por el pobre? ¿Qué estás haciendo por el que tiene hambre? ¿Qué estás haciendo por aquel que está sufriendo? No todos los ateos hacen cosas malas y terribles, y no todos los cristianos se comportan como cristianos. Pero ¿qué está haciendo aquí? Mira lo que dice en Romanos. Porque fuimos a Romanos para ver a Pablo diciendo que todo lo invisible hace visible a través de las cosas hechas. Pero en Romanos capítulo 3, Pablo utiliza precisamente este salmo, el Salmo 14, para describir a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. ¿Estás de acuerdo? Todos. Dice en el versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabes? Dios ha dado su ley, pero su ley no nos justifica. Su ley nos muestra que somos pecadores. En el versículo 23 de Romanos 3, siguiendo con esta idea, Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. En realidad, todos nos hemos desviado apartándonos de Dios. Digamos que existe Dios o no existe Dios, todos nos hemos desviado. Todos nos hemos apartado del propósito de Dios para nuestras vidas. Y todos, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad está corrompida. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesús a rescatarnos. Es por eso que Jesús vino haciéndose pecado para que nosotros seamos justicia de Dios delante de Él, a través de creer en el Señor Jesús. Él es el que vino para rescatarnos de nuestro pecado. Él es el que vino para darnos una nueva vida con Él. Mira lo que dice el Salmo 14, los últimos versículos. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Claro, si ellos dicen no hay Dios, no lo buscan, no lo invocan. Pero luego dice esto: Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre ellos se burlan, pero Jehová es su esperanza. Aquellos justos no es porque sean buenos, sino porque su confianza la han puesto en el Dios de los cielos, en el Creador de los cielos. Me encanta el versículo 7. Que de Sión saliera la salvación de Israel. Y así fue. Jesús vino, nació siendo israelita, judío, para traer salvación a todo el mundo. Mira lo que dice el Salmo 15. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, después de leer el Salmo 14, de repente que esta pregunta salga en el Salmo 15:
¿quién puede estar contigo, Dios? ¿Quién puede estar en tu presencia? Y empieza a describir el tipo de persona, nuestra respuesta tendría que ser nadie. Nadie. O sea, si es alguien que nunca ha calumniado con su lengua ni ha hecho mal a su prójimo, para eso nos pintamos solos. Hablamos mal y hacemos mal a nuestro prójimo. O sea, si es solamente para aquel, ¿no?, que honra a los que temen a Dios, que aún jurando no cambia. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esa estrategia? Te lo juro que ahora sí. Y no lo hacemos. O sea, si leemos las características de el hombre que puede habitar en la presencia de Dios, morar en la presencia de Dios, tendríamos que decir nadie. Pero lo acabamos de decir. La ley lo que hace es mostrarnos que somos pecadores. O sea, lo que está haciendo David en estos versículos es resumir toda la ley en estas frases, pero vayámonos más simple, porque Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 600 dices, no, pues fallo como en 559, ¿no? De estos que están aquí, no, pues fallo en varios. De los de Jesús son 2. ¿Puedes? Tampoco puedes. Y entonces, todo esto está escrito para que te des cuenta que el único que puede estar delante de la presencia de Dios es su Hijo Jesús. Aquel que vivió íntegramente, aquel que vivió una vida justa, sin pecado, siendo inocente, y que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Su muerte fue la propiciación por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrando que su pago fue completo. La justicia de Dios fue satisfecha en esa cruz. ¿Y qué es lo que dice? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10. Hace ratito fuimos a Hebreos. En Hebreos capítulo 10 dice así: así que hermanos, ¿estás ahí, hermano? Hermana. Así que hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es, teniendo libertad para entrar en la presencia de Dios. Y dices, ¿hay libertad para entrar? Sí, ¿por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Por medio de su sacrificio tenemos libertad para estar delante de su presencia. Dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es de su cuerpo. Sabes, Jesús vino para abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna con Dios. Ahí lo dice David en el Salmo 15. O sea, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Las 2 palabras tienen la connotación de alguien que llega y se queda. ¿Quién puede llegar y quedarse? Aquel que deposita su confianza en el Señor Jesús. Porque es el único Jesús el que podría estar ahí. Pero Él es el primero de muchos. Él es el primero. Él es el que abrió ese camino. Por eso el escritor de Hebreos dice de esa manera. Dice en el verso 22, acerquémonos, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La invitación del Señor es: sígueme, ven. Sí, Dios nos ha hecho para estar en su presencia. Y a pesar de que nosotros nos hayamos desviado, o incluso, ¿no? Ayer estuve en un lugar con viejos amigos,
uno de ellos me decía, yo soy ateo. Y le dije, pues está bien, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Eso va a hacer que no seas mi amigo? O sea, no puedes ser mi amigo, claro que puedes ser mi amigo. No importa que seas ateo, que toda tu vida hayas dicho no hay Dios y tu vida se haya desviado. El Señor el día de hoy te dice, yo abrí un camino a mi presencia, un camino vivo, un camino nuevo. Ven, acércate. Ahora, es cierto una cosa. El Salmo 15 también es una invitación a meditar en nuestro caminar como creyentes. Nosotros no nos ganamos el cielo comportándonos de esta manera, pero este es el comportamiento que se espera para aquel que ya le conoce y que es su hijo. Terminemos acá. Mira lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 3. ¿Sabes cuánto Dios quiere que te acerques? ¿No? Mucho. Mira lo que dice el Salmo, Primera de Juan 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira cuánto amor tiene Dios para contigo, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuán cerca te quiere Dios? Te quiere tan cerca como su hijo, que sea su hijo y Él sea tu Padre. Y ese es el amor que te tiene. Te ama tanto que quiere que seas su hijo. Y mira lo que dice. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos entiende. No entiende cómo nosotros tenemos esta relación con Dios. Y tenemos una relación con Dios como si fuera nuestro Padre y somos parte de su familia y queremos agradarle y vivir para Él. No lo entiende, el mundo no lo entiende porque no entiende a Dios. No nos conoce porque no conoce a Él. Entonces dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Te acuerdas cómo Pablo oraba? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis la esperanza a la que Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a esta esperanza. Un día estaremos delante de Él. Un día estaremos delante de su presencia, ¿no? Por la obra que Cristo hizo por nosotros. Pero mientras tanto dice así el verso 3. Si tienes esa esperanza de que un día estarás con Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Verso 3. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sin duda, teniendo una relación con Dios constante, viniendo a su presencia constantemente, Él va a cambiar nuestro caminar. Él va a transformar nuestro andar. Podremos andar en la integridad y podremos andar en verdad porque Él es nuestro Dios, porque Él nos ayuda constantemente. A pesar de que a veces la tribulación y la prueba nos nuble la vista, necesitamos el día de hoy decidir. Me voy a alegrar, Dios, en tu salvación. Te voy a cantar porque tú me has hecho bien. Ok. ¿Te ha hablado Dios? Si Dios te ha hablado, ¿por qué no? Ahí donde estás, cierra tus ojos y comienza a orar de acuerdo a lo que Dios te ha hablado, de acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Si lo que Dios te ha hablado estuvo en esta primera parte, en este primer salmo, pues comienza a orar con respecto a eso. Señor, alumbra mis ojos. Señor, alumbra mis ojos. Ayúdame a ver cómo es en realidad. Perdón porque veo al enemigo más grande de lo que realmente es, más fuerte de lo que realmente es. ¿Por qué no orar y decirle, Señor, transfórmame en medio de la tribulación en la que estoy? Úsame en medio de la tribulación en la que estoy. Señor, quita mi confianza en mí mismo y que mi confianza esté en ti. Igualmente, a lo mejor quieres orar y decirle, Señor, quiero decidir que mi corazón se alegre en tu salvación, en aquello que es básico, en aquello que es sólido,
He confiado en el pasado en tu misericordia, quiero el día de hoy seguir confiando en tu misericordia. A lo mejor estás acá y escuchaste acerca del necio y a lo mejor te diste cuenta que te has desviado. El Señor, Dios, quiere que te acerques tanto como para que seas su hijo. Eso implica nacer de nuevo. Es que si Dios te ha hablado acerca de eso, díselo. Dios, todo este tiempo creí que no existías. Todo este tiempo no te he tomado en cuenta. Pero el día de hoy me sorprende que tú me busques. Me sorprende que tú hayas enviado a tu hijo para tomar mi lugar, para abrir un camino nuevo, vivo, a tu presencia. Y díselo. Puedes comenzar diciéndole: me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados y límpiame. Quiero ser tu hijo. Y por último, David tenía este deseo constante de estar delante de Dios. A lo mejor se ha perdido en ti ese deseo. A lo mejor puedes decir al Señor: Señor, vuelve en mí ese deseo de estar contigo, de buscarte, de estar en tu presencia, de buscarte en tu palabra, de leer tu palabra, de conocerte más. Trae a mí este deseo de estar delante de ti constantemente, todos los días de mi vida, no apartarme de ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Cada vez que leemos un salmo nos sorprende que David era como nosotros, con sus dudas, con sus temores, por momentos desesperado. Y Señor, y nos volvemos a dar cuenta que te necesitamos. Así como David te necesitaba, nosotros te necesitamos. Te pido por aquellos que se han dado cuenta por primera vez el día de hoy que te necesitan. Señor, muéstrate a sus vidas, muéstrales tu amor, tu gracia. Señor, que puedan, como leímos, ver cuál amor tú tienes por ellos. Tú deseas que sean tus hijos. Señor, en la cruz tú has resuelto el problema más grande del ser humano, el pecado, aquello que nos apartaba de ti, Señor. Ahora tenemos acceso a tu presencia. Es gracias a ti, Señor Jesús, que por amor te entregaste a nosotros. Señor, revela estas cosas al corazón de aquel que lo necesita, Señor. Y haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que con la ayuda de tu Espíritu, Señor, la semilla de tu palabra en nuestro corazón pueda dar mucho fruto, Señor, en nuestro caminar durante esta próxima semana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.